El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito por los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya dicho, no es que haya, no es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos la Domínica 19 de este tiempo ordinario. Seguimos escuchando como tercera lectura el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Hoy la primera lectura es tomada del primer libro de los Reyes y nos habla de la suerte que estaba viviendo en ese tiempo el profeta Elías. Podríamos decir, el profeta Elías tenía dos dolores fuertes o dos preocupaciones fuertes en ese momento. Por una parte, él como profeta estaba anunciando la conversión, estaba anunciando el reino de los cielos, pero el pueblo de Israel no le estaba haciendo caso, lo estaba ignorando, se burlaban de él, hacían todo lo contrario. Entonces, por una parte es la impotencia, porque su trabajo no está dando los frutos que él esperaba, porque el pueblo de Israel, en lugar de convertirse, se estaba hundiendo más en el pecado. Entonces, ahí ya va un dolor, una tristeza, una impotencia. Por otra parte, si él era profeta, anunciaba la fidelidad del pueblo de Israel con Dios, es decir, anunciaba la conversión, pero en ese momento tenía nada más y nada menos que de enemigo a la esposa del rey, un rey pagano o un rey que lo más seguro es que practicaban, si no bien los dos, al menos ella practicaba la brujería, entre otras cosas. Entonces, por una parte tenía la impotencia del pueblo de Israel que no le estaba haciendo caso, y por otra parte tenía pues las groserías, las maldades, los atentados que sufría pues a consecuencia de la esposa del rey pagano. Entonces podríamos decir era un escenario muy triste, muy doloroso que estaba experimentando el profeta. Por eso escuchamos en la primera lectura, Elías caminó por el desierto y finalmente se sentó bajo la sombra de un árbol donde sintió deseos fuertes y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues ya no valgo más que mis padres, ¿no? Podríamos decir, pues lógico, no sé ustedes, pero si yo estuviera en esa situación, a lo mejor no diría ya, Diosito, quítame la vida, pero tal vez palabras más, palabras menos, ¿no? Y hoy podríamos decir, la suerte que estaba experimentando el profeta Elías puede ser la suerte que algunos de nosotros podemos estar experimentando ahorita.
problemas económicos, problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas de salud, problemas con la educación de los hijos, problemas en el trabajo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no decimos, ya Diosito, recógeme de este mundo y mándame a traer, pero sí decimos, ya no puedo con esa situación, ya no puedo con esos problemas, ya no puedo con este estrés que vengo cargando? ¿Y qué es lo que sucede? Dice la primera lectura, un ángel lo despertó, ¿no? Elías despierta, ¿no? Y le dice, hay pan y hay agua, levántate y come. No le dice el ángel, a ver, Elías, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, mira, Dios se va a vengar, hay solución. No, no le está diciendo cuál es la solución. Le dice, levántate y come, ¿no? No lo está consolando tampoco. ¿Qué es lo que hace Elías? Se levanta, come, se vuelve a dormir. Y nuevamente dice la primera lectura, lo vuelve a despertar, ¿no? A ver, Elías, despiértate, ¿no? Levántate y come. Nuevamente no le dice, ánimo Elías, échale ganas, tú puedes, no te desanimes, Dios está contigo. No, no le dice nada de eso. Le dice, levántate y come. Y dice la primera lectura, él se levantó y comió y se dirigió hacia el monte donde estaba Dios, hacia el monte, hacia el encuentro con Dios. No se dirigió o no le hizo caso a los problemas. Él siguió su camino hasta encontrarse con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, no es que ya no existan problemas. Sí, existen los problemas, pero podríamos decir los problemas pierden su importancia, pierden su foco de atención. Voy a poner un ejemplo para clarificar esto que estamos diciendo. Pensemos que estás en tus días de suerte, ¿no? Un golpe de suerte, y que vas caminando y te compras un billete de lotería, ¿no? Y el premio mayor son 800,000 pesos, ¿no? Nada más 800,000 pesos. No, perdón, vamos a ponerle un poquito más. 800,000 millones, ¿sí? 800,000 millones, ¿no? Y ya es el día de la lotería, te das cuenta que tu boleto que compraste es el boleto premiado. Entonces tú ya tienes 800,000 millones, ¿no? Y el día que vas a cobrar tu premio, ¿no? El premio que te has sacado, vas en tu cochecito, vas ahí manejando, un coche modesto, un coche sencillo, vas ahí manejando y se atraviesa un imprudente de esos que casi no hay en la ciudad y te choca. ¿Tú te preocuparías por tu carro? Sabiendo que vas a cobrar 800,000 millones, ¿te preocuparías por tu carro? Pues no, ¿verdad? Dirías, hay que se quede, es más, no te preocupes, ahorita vengo y hasta te ayudo a componer tu carro. No te preocuparías, porque tu objetivo es más grande, porque tu felicidad es más grande. Eso no exige, eso no quita el problema está, el problema es real, pero tu foco de atención va más allá. Cuando nosotros tenemos fijos nuestra meta, cuando nuestra meta es clara y ponemos nuestros ojos en esa meta, no es que los problemas no existan, sí existen, pero pierden importancia porque nuestra felicidad va más allá. Pues, ¿qué es lo que le dijo Dios al profeta? Le vuelvo a repetir, no le dijo, ánimo, échale ganas, mira, pobrecito, tú sufres mucho. No, levántate, come, porque el camino va más allá, ¿no? Porque no te puedes quedar acá. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en la postura del profeta en la primera lectura, llorando, lamentándonos? Yo me quiero imaginar al profeta Elías, ¿no? Ahí llorando, llorando, tanto lloró que hasta se quedó dormido. Tanto fue su sufrimiento que hasta se quedó dormido. No. Ese alimento, desde luego, es la prefiguración de la Eucaristía. Son dos verbos, levántate y come. Dos acciones que hacemos exactamente en la Eucaristía. Nos venimos a alimentar de las dos mesas, la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. El levántate es escuchar la palabra de Dios.
Yo soy de la idea de que en las misas no debería de haber homilía, no debería de haber homilía, porque quien pone atención está escuchando perfectamente a la palabra de Dios, ¿no? No debería de haber homilía, porque la palabra de Dios en sí sola nos anima. Es claro, es un mensaje claro que nos debe de animar, que nos debe de levantar, que debe de guiar nuestros pasos y nos debe de animar para la segunda mesa, que es la mesa de la Eucaristía. Cuando algún ser querido, algún familiar, un amigo o amigos te hablan por teléfono, oye, hoy por la tarde voy a ir a tu casa, y es un ser querido, es una persona muy querida por ti. Tú, adelante, sí, hoy voy a estar en la tarde, te voy a recibir en la casa. Cuando toca, le abres la puerta, inmediatamente, ¿a dónde lo haces pasar? ¿A qué lugar? A la sala, ¿verdad? Siéntate, te empiezo a atender, un cafecito, un refresquito, una botanita, y los dejas ahí y te vas. No, ¿verdad? Estás ahí platicando cómo te fue, qué tal el tráfico, qué tal el clima, qué tal esto, qué tal otro, y empiezan a platicar, ¿verdad? Pero una vez que han pasado ese momento, ¿no?, de la sala, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia qué otra área de la casa se dirigen? Hacia el comedor, ¿verdad? Y ya en el comedor, ya no dice nada. No, siguen platicando, ¿verdad? Van a comer, espero que no vayan a comer gente, sino a comer y a convivir, ¿verdad? A pasar un momento agradable, a pasar un momento, pues, bonito, ¿no? Esas dos acciones hacemos en la Eucaristía. Venimos a la sala a escuchar la palabra de Dios, pero no termina la convivencia aquí. La convivencia sigue en la mesa de la Eucaristía. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado cuando estoy con personas que son agradables, cuando estoy conviviendo con personas que yo aprecio, incluso hasta el tiempo se me pasa rápido. A veces digo, híjole, ya es bien noche, ¿no? Ya me tengo que ir o ya se tienen que ir. No hay noción del tiempo, ¿verdad? Lo mismo sucede en la Eucaristía. No es que no haya noción del tiempo, sí hay, pero lo que no hay noción es de las preocupaciones y de los problemas cuando nosotros nos estamos levantando y cuando nosotros estamos comiendo, porque es un momento agradable, porque es un momento de convivencia. Pero esto no lo entienden todos, dice la tercera lectura del Evangelio. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. El misterio de la Eucaristía no lo entendemos o no lo entenderíamos si no es por el misterio de la fe. Si tú quieres juzgar a la Eucaristía desde la razón, te vas a quedar como los fariseos, ¿no? ¿Cómo este que lo conocemos, que conocemos a José, a María, nos dice que viene del cielo, que ha bajado del cielo? Eso es ilógico, ¿no? No es, por más que lo podamos razonar, no es lógico. ¿Cuántos de nosotros queremos juzgar así a la Eucaristía? Por eso tenemos que ser llamados por la fe. Es el Padre el que nos llama por la fe, para poder entender este alimento eucarístico. Para ellos, para los judíos, el pan era la Sagrada Escritura. Jesús se está presentando como el pan. Ellos decían, tú no puedes ser la Sagrada Escritura, tú no puedes ser la Torá, porque la Torá es quien le da sentido a nuestra vida. Jesús se presenta como ese pan, como esa escritura, como la voz del Padre que le da sentido a nuestra vida. Por eso ellos decían, no es posible esto. Hoy Jesús se sigue presentando como el alimento, como un alimento que nos va a hacer, desde luego, caminar hasta el encuentro con Dios. No es un alimento que se echa a perder, no es como el maná. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en la tentación de alimentarnos en ideologías modernas y contrarias a nuestra doctrina? Alimentarnos en egoísmos, alimentarnos en pecados, creyendo que eso es un alimento,
creyendo que eso nos va a dar la vida eterna. Y no. ¿Cuántos personajes que abiertamente atentaron contra la iglesia, atentaron contra la fe y que hoy ya no se les recuerda, ¿no? Hoy podríamos decir, sin citar la historia de la iglesia, la historia en México, ¿quiénes se acuerdan de los perseguidores de la iglesia en 1926, 1929? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de Jesucristo? A más de 2000 años. Entonces, Jesús se presenta como este alimento, como un alimento que va a dar la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tendrá la vida eterna. Dios no nos pudo haber puesto un camino más fácil para llegar al cielo. Simplemente hay que comulgar. Simplemente hay que llevar una vida coherente para poder comulgar y poder llegar al cielo. Es un camino muy fácil. Nuestros proyectos de vida a veces se quedan muy mundanos, muy terrenales. A veces nuestros proyectos de vida, y no los condeno, no digo eso está mal, pero a veces nuestros proyectos de vida se quedan en nacer, crecer, tener una familia, tener hijos, tener nietos, vivir de nuestra pensión, viajar y conocer todo el mundo, y a veces se queda así nuestro proyecto de vida. Pero nuestro proyecto de vida tiene que terminar en la vida eterna. Tiene que incluir la vida eterna. Tiene que tener como fin, desde luego, el cielo, como meta, el cielo. Y si no, y si nuestro proyecto de vida no está el cielo, está incompleto. Para que vayamos y lo apuntemos y hagamos todo lo necesario para llegar al cielo. Aún experimentando la muerte, podemos experimentar la vida. Seguimos experimentando la vida y seguimos, desde luego, pidiendo por la vida eterna y anhelando la vida eterna. Y yo estoy seguro que muchos, o por no decir todos, creemos, de los que estamos aquí, creemos en la vida eterna. Tanto así que nuestros difuntos, que ya no están en este mundo, pues siguen vivos, no solamente en el sentido sentimental, sino siguen vivos en el sentido espiritual. Tanto así que los seguimos recordando en la Eucaristía. De todas las celebraciones que presido, las que tienen mayor, por así decirlo, presencia en la hoja de intenciones, son los difuntos, porque creemos en la vida eterna. Ahora ese creer se tiene que manifestar en nuestra vida diaria. Hoy Dios, como le dice al profeta Elías en la primera lectura, levántate, ¿no? Los problemas, los dolores, la dificultad, la enfermedad, no tiene la última palabra. Por eso levántate, come, es decir, comulga, y comulgar es hacerte uno mismo con Dios, que Él es el principio, origen de la vida, y sigue tu camino. Se ponen de pie.